Buenos días a todos. Hoy os traemos un estudio bastante interesante en el que vamos a relacionar dos aspectos fundamentales para la carrera, que son el calzado o no, ¿vale? Esto de correr en barefoot, minimalista o sin calzado, y al mismo tiempo también ese componente fundamental que nos gusta mucho trabajar en Elements, la técnica de carrera, ¿vale? Entonces mirad lo que podemos comentaros al respecto de manera breve, y para eso os voy a mostrar un trabajito ya de hace un par de años en el que, si os fijáis, y aquí se va a aclarar un poco la pantalla para vosotros, pues bueno, lo que hicieron fue coger a una serie de sujetos y mediante fotocélulas, plataformas de fuerza y sensores plantares, que es lo interesante de este trabajo, que unieron tres sistemas biomecánicos de medición, pues empezamos a obtener una serie de datos a nivel plantar y a nivel biomecánico. Lo interesante, como estáis viendo en la figura de la derecha, es que no solo nos dedicamos a ver ese tipo de variables, sino que comparamos con los dos aspectos fundamentales que se valoran en este trabajo. En un lado estar calzado o no, y en el otro lado entrar, como veis aquí, o de talón o de punta, tanto calzado como descalzo. ¿Qué sucede? Entonces, pues mirad, vamos a la primera y la más interesante de estas gráficas, que de hecho, valga la redundancia, es muy gráfica a nivel visual. Mirad, estas son las curvas, ¿vale? De presión contra el suelo, lo que sucede. Entonces, a la izquierda vamos a tener la condición de entrar de talón, tanto calzado como descalzo, y a la derecha entrar más de antepié. Y ya veis que las dos curvas son diferentes, ¿vale? La que está más clarita, que la vais a ver poco en esta imagen, pero algo se intuye, es estando descalzo, y la más oscura es estando calzado. En ambos casos lo que vemos es que las curvas, tanto calzado como descanso, se parecen mucho, ¿vale? Tanto en una como en la otra, aunque hay alguna consideración. Lo que sí tenemos claro es que entrar de talón o entrar de punta cambia el perfil de la curva, sobre todo por este primer pico. De hecho, solo aparece este primer pico, baja y vuelve a aparecer un segundo pico, que es lo que veis aquí, FP, SP, ¿vale? Cuando estoy corriendo más de talón, algo que no sucede si veis que la curva es como más repartida y sin ese primer pico, algo que no sucede cuando voy de antepié. Entonces tenemos la primera consideración, y es que cuando voy a entrar de talón, ¿vale? O un poquito más de retropié, aparece un pico inicial que no va a suceder cuando estoy pisando en una técnica de carrera más anteriorizada, ¿vale? Eso tiene sus pros y sus contras. Ahora, interesante, cuando entro de talón, lo que sí se ve de manera muy clara, si veis aquí hay una línea más clarita al principio que no se ve en la línea oscura, eso es cuando vas descalzo. Si cuando vas descalzo, ese primer pico es mayor y sobre todo es antes que cuando voy calzado. El calzado, uno de los objetivos que tiene fundamentalmente es disminuir ese primer impacto, que sí que lo consigue, y sobre todo que entre un poquito más lento, ¿vale? Entonces tenemos esas dos consideraciones. A nivel de fuerza y de impacto global, si nos fijásemos en los valores de la tabla, veis que prácticamente están muy parecidos, siendo un pelín superior, ¿vale? Cuando entro de antepié. Bien, entonces ya tenemos la primera característica. Cuando voy para atrás me aparece un primer pico que no va a aparecer cuando estoy corriendo más de antepié. La segunda consideración, y es lo interesante de este trabajo, y aquí ya aparecen con un montón de datos, es que ya no solo clasifican esa fuerza global con las plataformas de fuerzas, sino que con la distribución plantar de las fuerzas van catalogando hacia dónde se dirigen las mismas, si más hacia un lado, más hacia el otro, lateral, medial, hacia atrás, hacia el medio, hacia adelante del pie, que son estas diferentes columnitas. Entonces, la primera de todas es como el resumen global de las fuerzas globales, y lo que sí que tenemos claro, si veis hay cuatro columnitas con las cuatro condiciones, lo que tenemos claro es que las condiciones de talón van a entrar un poquito con más de fuerza global a lo largo del pie, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que si nos vamos a las zonas corporales, lógicamente la de atrás en el talón es cuando aparecen, y un montón, y ahí ojos y atentos porque las columnas son diferentes. ¿No veis que hay una más larga que la otra? Bastante más larga. Cuando entro de talón y entro en barefoot o calzado, la fuerza que me llega a esa zona es muy alta. Probablemente sea la
técnica la que potencialmente más daño me llegue, es entrar de talón y encima entrar sin calzado, ¿vale? Sin una buena condición. Y lógicamente cuando nos vamos al otro tipo de técnica de carrera, en la que voy más de antepié, lo que vamos a tener es que las fuerzas a nivel de medio pie y a nivel de antepié se incrementan. Resumiendo, ¿vale? Os hemos hecho aquí un pequeño resumen. Entonces, lo más importante no es en sí el calzado o no, sino probablemente la técnica y la adaptación a la técnica que yo pueda hacer, ¿vale? Tener una mala técnica y no ir calzado es potencialmente lo más peligroso, porque me van a llegar fuerzas muy agresivas, tanto a nivel de talón, si estoy talonando, como a nivel de medio pie y de antepié, ¿sí? Lo que va a hacer que esas fuerzas, aunque a lo mejor se puedan disminuir un poquito, se repartan en una zona más pequeña del pie, provocando posibles problemas a nivel de metatarsos, a nivel de falanges, a nivel de inflamación, o sea, que lo hemos visto, y además está justificado en varios trabajos con adaptaciones de barefoot a largo plazo, o en nada más que a largo plazo diríamos en semanas, y viendo cómo ya empieza o puede aparecer un edema óseo si no hago una buena adaptación, ¿vale? Entonces la clave aquí, ¿qué va a ser? Empezar a acostumbrar el pie a trabajar de manera diferente, con buenos ejercicios de técnica de carrera que construyen ese patrón. Si lo voy a cambiar un poco hacia medio pie y antepié, hay que tener un buen tobillo, hay que tener un buen pie y hay que tener una adaptación que en el caso de esas estructuras del tobillo y del pie nos van a llevar semanas, diríamos meses, ¿sí? Bueno, pues cualquier comentario, es probable que saquemos algunos ejercicios de técnica de carrera de pie, que muchos de vosotros los conocéis y que realmente son muy útiles no solo para los corredores, son muy útiles, por ejemplo, para personas mayores. Venga, esperamos vuestro feedback y que os haya resultado interesante el vídeo de IGTV hoy. A tener buen remate de semana.